Y ciertamente queremos nosotros ir físicamente a un lugar espacioso, pero la expansión primeramente empieza dentro de ti. Amén. Dile que está a tu lado, la expansión empieza dentro de ti. Vamos, míralo seriamente, díselo con seriedad. La expansión empieza dentro de ti. Quiero que leamos el escrito bíblico en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, leemos desde el versículo 9 para entender este episodio de la iglesia primitiva. Es un punto de inflexión en la expansión evangelizadora. Es tremendo el episodio. Así que acompáñenme a leerlo. Hechos capítulo 10, versículo 9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto. ¿Cuántos quieren ver el cielo abierto? Amén. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Hermano, Pedro le dijo al Señor no. Es sorprendente. Pedro, nuestro Pedro, el apóstol Pedro, le dijo no al Señor. Tremendo, ¿no? Está rompiendo en un paradigma. Seguimos leyendo. Versículo 15. Y volvió la voz a él la segunda vez. Tremendo, el Señor insiste. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, diga conmigo, el Espíritu habla. El Espíritu habla. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Seguimos leyendo un poco más para entender la historia. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras yo oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Hay una iglesia primitiva, pero el Señor tenía que tratar con la mente del apóstol Pedro. Desde la resurrección de Jesús hasta la casa de Cornelio pasan 10 años 50 días. 10 años 50 días donde se hablaba del evangelio judío a judío. Se explicaba el evangelio básicamente en las sinagogas, pero siempre de judío a judío. Usted sabe lo que digo, porque a veces es más fácil hablar del evangelio entre peruano a peruano, ecuatoriano a ecuatoriano, boliviano a boliviano, hondureño a hondureño. Parece que estamos más cómodos. Pero el Señor quiere expandir su evangelio. Expandir su evangelio. El Señor resistió que por 10 años 50 días Pedro, nuestro querido Pedro, y los apóstoles
se sintieran en su zona de confort, se sintieran cómodos hablando el evangelio de judío a judío. Pero llegó, hermanos, un punto de inflexión. Llegó un cambio total en el tablero, donde el Espíritu Santo tiene que mover la mente de Pedro, agitarla, para renovarla, para usar al apóstol Pedro y darle, mire, traje las llaves aquí. Eso. Y darle las llaves. Y darle las llaves a Pedro para que pueda abrir la puerta a un mundo de no judíos, para que el evangelio sea predicado a otras naciones. Porque qué bueno es predicarlo aquí entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero afuera en Leganés hay más gente. Afuera en Leganés hay gente por conquistar. Amén. Cornelio era un gentil. Cornelio era un hombre con una mentalidad romana, y si nos metemos allí, nos seguimos hasta mañana. Una mentalidad romana, obtusa. Pero Dios se le estaba revelando a Cornelio. Cornelio era un vaso preparado para recibir el mensaje de salvación. Y quiero decirte algo, aquí en Leganés hay gente que Dios ya ha preparado para recibir el mensaje del reino. Hermano, Dios tiene las llaves. Dios abre las puertas. Dice la Escritura que cuando Él abre la puerta, nadie la puede cerrar. Dios tiene las llaves y quiere decir que Él tiene el derecho y la autoridad de abrir y cerrar puertas. Pero Él, cuando trabaja en este mundo natural, ciertamente va a trabajar contigo y conmigo. Y está buscando a alguien para ponerle las llaves. Va a abrir el lienzo y tal vez te vas a asustar. Pero dice la Escritura, renovaos en el espíritu de vuestra mente para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Y cuando un cristiano o un creyente comprueba esa perfecta voluntad, está preparado para tomar cualquier tipo de riesgos. Porque los valientes arrebatan el reino de Dios, dice la Escritura. ¿Cuántos valientes hay aquí? Hermano, las llaves. El Eterno va a depositar llaves en tu vida. Ya están las puertas. Él sabe qué puertas son. Él tiene la potestad de abrir las puertas. Pero, ¿estás preparado para recibir las llaves? Esa es la pregunta hoy. ¿Usted está preparado para recibir las llaves? Porque Dios solamente le dará las llaves a gente confiable. Pedro, durante 10 años, 50 días, no estuvo preparado para recibir las llaves. Tuvo que Dios bajarle el lienzo y decirle, renueva tu mente, Pedro. Tú ves allí tu mundo pequeñito, judío, yo veo la tierra. Yo tengo una perspectiva mayor, yo veo el horizonte, yo veo mucho más allá de lo que tú ves, Pedro. A veces los cristianos vemos nuestra pequeña familia, nuestro pequeño círculo. Hermano, Dios es más grande para darte mejores cosas. Dios puede ensanchar tu lugar en cualquier, no solamente aquí, te lo va a ensanchar en la iglesia, en tu propio corazón, en tu ministerio, en tu familia, en tu casa. El Señor nos llama, hermanos, a la expansión. Amén. Parados. No diga, ya no ore diciendo, no, es que es difícil de cambiar, Señor. Mi esposo es difícil. Mi hermana, mi primo es difícil. No. Ya Dios está trabajando con ellos. Amén. Había un Cornelio, hermano, que cuando tú haces un estudio bíblico del contexto de Cornelio, ese hombre era difícil. Sí. En el contexto romano era difícil creer. Pero dice la Escritura que el Señor se le reveló. Amén. Y conectó dos propósitos, uno a Pedro y a otro a Cornelio. Y el apóstol Pedro fue a casa de Cornelio. Dice la Escritura que Cornelio había reunido a toda su familia para escuchar el mensaje de salvación. Entró Pedro y cuando empezó a predicar, ¿quién intervino? El Espíritu Santo. Y movió esa casa. En la casa de Cornelio fuego cayó y a todos los bautizó, ¿no? Ese es el corito, porque es verdad, porque es bíblico. Pero así como Cornelio, hermanos, levanta tu mano que quiero profetizar algo. Hay vasos preparados en el nombre de Jesús. Hay vasos preparados por la cultura, por la educación, por la religión. Es un bloqueo mental que tenemos para no recibir todo lo del reino del Señor. Este paradigma en la mente de Pedro impedía, escúcheme bien,
ese paradigma en la mente de Pedro impedía que la misericordia, que la gracia y el amor de Dios se expandieran a otras personas. Y eso era básico. Eso era básico porque Pedro lo vio en el Maestro, lo vio en Jesús, que estaba lleno de compasión, lleno de misericordia y lleno de gracia. Pero esa actitud no le caló a Pedro. Tardó desde la resurrección 10 años, 50 días. Para que el Señor le diga, le abra a él. Hoy Dios te va a abrir el lienzo. Amén. Y te va a decir, renueva tu mente. Eso. Renueva tu mente, porque lo que viene es grande. Amén. Renueva tu mente. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Para renovar la mente. Dios 3 veces le abrió el lienzo para decirle, hijo mío, los gentiles, la gente no judía, también mi corazón arde por esa gente. Mi corazón arde. La mentalidad del reino. Había que soltar algo viejo para abrazar lo nuevo. Jesús lo dijo claramente en su metáfora en Lucas capítulo 5, versículos 37 al 39, comparando la mentalidad vieja con un odre viejo. Y se lo dijo a los fariseos, gente religiosa. Le dijo, ustedes son odres viejos. Y yo traigo el mensaje del reino, disruptivo del reino, y yo no puedo poner mi mensaje, mi vino nuevo en odres viejos. Para que soporte la fermentación del vino, el proceso del vino, es necesario un odre. ¿Cuántos odres nuevos hay aquí? Pastor, wow. Esto es conquista absoluta, Odres nuevos para el vino nuevo, así dijo Jesucristo. Entonces, hermano, lo viejo que tengamos en nuestra mente, las fortalezas mentales tienen que ser derribadas por la palabra de Dios y abrazar lo nuevo del Espíritu. Hoy el Espíritu está diciendo algo nuevo y eso es lo emocionante de la vida cristiana, que tú vienes los domingos o los martes y dices, hoy el Señor me dirá algo nuevo. Amén. Alguna dirección, alguna promesa, algo nuevo, algo nuevo. No se pierdan los cultos. No se pierdan los días de reunión. Él es cruel. ¿Cuántos saben que es cruel el enemigo? Empieza a acribillarnos con esos, con esas ideas, con esos argumentos, para intentar que no renueves tu mente y te quedes en el odre viejo. ¿Saben una cosa? Si le damos cabida, le damos lugar al enemigo en nuestra mente. Satanás usa los argumentos. Eso usó en el desierto con Cristo, con Jesús. Pero el enemigo, como es astuto, crea una idea bien elaborada. Es inteligente. Y te crea un relato. Y poco a poco tú te vas creyendo el relato que te dice el enemigo. Y cuando el enemigo logra introducir su relato en tu mente, te empieza a destruir desde dentro. Lo repito para esta parte de aquí. Cuando el enemigo introduce su relato en la mente humana, empieza a destruir desde dentro. No permitamos los argumentos y las ideas del enemigo. No las creamos, porque dice la Escritura que Él es padre de toda mentira. Yo quiero amar la palabra del Señor. Yo quiero creer la palabra del Señor. ¿Qué me dice Dios? Es lo que yo quiero creer en este día. Es necesario para cada uno de los que estamos presentes en este lugar que podamos renovar la mente. Las fortalezas mentales son crueles. He visto gente llorando. Pastor, no sé qué hacer. Todos los días, en cuanto levanto la persiana, viene el trauma, viene el trastorno. Ya he ido a psicólogos, he ido a psiquiatras. Eso es. Y no pasa nada. Hermano, tú tienes que renovar tu mente con la palabra de Dios. Urge que el pueblo del Señor desaloje la ignorancia. Eso es. Y tomemos la lectura de la Biblia. Eso es. Hoy más que nunca.
somos la generación que tenemos que demandarle a Dios la revelación para la edad presente. Hay una verdad presente de la que hablaban los apóstoles, la verdad de la hora, aquí y ahora. ¿Qué quieres para nosotros, Señor? ¿Qué quieres para mi familia? ¿Qué quieres para mis hijos? ¿Qué quieres para mi matrimonio, para mi casa? Eso es. Hay una verdad para el ahora. Cuando el enemigo introduce los relatos en tu mente, las fortalezas mentales, allí en el pasaje que hemos leído, las fortalezas mentales en el griego significa el escondite del enemigo. El enemigo se esconde, hermanos, porque escondido toma control de tus pensamientos, de tus creencias, y empieza a destruir al cristiano desde dentro. Fortalezas mentales. Impide la renovación de la mente. ¿Queremos conquistar? ¿Cuántos quieren conquistar? Hay que renovarse, expandirse por dentro, y todo empieza aquí en la mente. Hay gente que le ha creído tanto el relato al enemigo que dice: Dios no existe porque no recibí lo que pedí. Otros dicen: Dios no es fiel porque permitió que sufriera mucho en mi matrimonio. O el argumento de no eres realmente hijo de Dios porque no eres digno de su amor. O las voces que nos dicen: no necesitas a Dios, puedes hacerlo por ti mismo. No hace falta cumplir tu llamado. Te arrepentiste pero no fuiste perdonado. Relatos de las tinieblas que quieren simplemente destruirte por dentro. Y hoy, proclamando este mensaje del Señor, las tinieblas están temblando, porque hay una iglesia en Leganés que se va a renovar en el Espíritu para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Y wow, cuando una iglesia se levanta en el poder del Espíritu, las tinieblas ciertamente tienen que huir. Tienen que soltarte, porque el enemigo ciertamente quiere poner fortalezas mentales en tu cabeza. Yo no voy a permitir que ningún pensamiento, que ninguna idea, que ningún argumento de ahora en adelante me robe la paz. Yo creo firmemente en las promesas de Dios. Y hoy voy a renovar mi mente para que la voluntad del Señor sea cumplida en mi vida y en mi familia. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hay ciclos de fracaso o ciclos de rechazo que se repiten en la persona. Y cuando una persona está sujeta a ciclos de rechazo y ciclos de fracaso, el enemigo logra desgastarla. Y de repente ese hombre o esa mujer que tenía ímpetu de fe, de repente acaba con una visión pesimista de la vida. Porque entró en un ciclo de fracaso y un ciclo de rechazo. El enemigo nos manda las voces. No eres un buen padre. No eres un buen proveedor. No eres un buen pastor, líder. No eres un buen amigo. Empieza a trabajar en nuestra mente el enemigo con el fin de robarnos la paz, y eso nos limita para poder renovar nuestra mente. Nosotros no queremos ser pesimistas, hermanos. La iglesia del Señor es muy optimista, porque andamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Sí, somos realistas, atravesamos valles de lágrimas, pero es que al final me espera también la corona del Señor. Me espera una victoria por lograr. Pero no todo el tiempo estoy sujeto a un ciclo que se repite y se repite y se repite y me vuelve esclavo de eso. Hoy el Señor romperá ciclos en tu vida en el nombre de Jesús. Ciclos de rechazo, ciclos de abandono. Ciclos se rompen en tu vida en el nombre de Jesús, porque trae liberación a las mentes ahora en el nombre de Jesús. Póngase de pie, iglesia. Voy a orar por usted por un instante en el nombre de Jesús. Me faltaron más cosas, Jesús.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús el Señor va a liberar. Cierra tus ojos allí en tu lugar. Y si has sentido que el Espíritu Santo te ha sacudido hoy, yo te pido, pasa aquí adelante. Vamos a orar por ti. Queremos orar por ti. El Señor va a renovar tu